Las primeras señales aparecieron como desapariciones que no encajaban en un solo patrón. Niños comenzaron a desaparecer de terminales de autobuses, pueblos pequeños y carreteras secundarias. Algunos fueron vistos por última vez aceptando comida o promesas de trabajo. Otros simplemente no regresaron a casa. Al principio, los casos se trataron como fugas. Luego, comenzaron a desaparecer los cuerpos. Fueron encontrados en barrancos, fosas poco profundas y zonas boscosas lejos de donde habían desaparecido. Muchos presentaban señales de sujeción y violencia física prolongada. Las ubicaciones estaban dispersas en varias regiones, lo que dificultó que las autoridades conectaran los crímenes. Lo que aún no sabían era que estaban frente a uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Luis Alfredo Garavito se movía constantemente, cambiaba de apariencia, usaba identidades falsas y viajaba a pie o en autobús para evitar ser detectado. Se mezclaba en barrios pobres y zonas rurales, presentándose como predicador, vendedor o trabajador ocasional. Su capacidad para pasar desapercibido le permitió operar durante años sin ser identificado como un solo agresor. Los crímenes seguían una consistencia inquietante. Las víctimas eran llevadas a lugares remotos donde el control era total. Los informes forenses revelaron golpes repetidos, marcas de ataduras en muñecas y tobillos, y lesiones que indicaban agresiones prolongadas en lugar de una muerte inmediata. En muchos casos, quedó claro que las víctimas habían permanecido con vida durante largos periodos. La violencia era deliberada y sostenida. La geografía complicó aún más la investigación. Las víctimas de Garavito estaban distribuidas por distintas zonas de Colombia e incluso Ecuador. Las policías locales trabajaban de forma aislada, con poca comunicación entre regiones. En áreas rurales, la falta de recursos forenses provocó que muchos cuerpos fueran enterrados sin exámenes adecuados. Evidencia clave se perdió y los patrones pasaron inadvertidos. El giro en el caso ocurrió en 1999, cuando Garavito fue detenido por cargos no relacionados. Durante los interrogatorios, las inconsistencias en su identidad despertaron sospechas. Los investigadores comenzaron a cruzar reportes de personas desaparecidas con las rutas que Garavito solía recorrer. Al reexaminar sitios de enterramiento, encontraron coincidencias físicas, métodos similares de sujeción, patrones de lesiones consistentes y formas repetidas de ocultar los cuerpos. Garavito terminó confesando. Lo que impactó a los investigadores no fue solo la cantidad de confesiones, sino la precisión. Describía ubicaciones, secuencias y detalles que solo el responsable podía conocer. Los equipos de búsqueda siguieron sus indicaciones y recuperaron restos en lugares que antes no figuraban en ningún expediente. Cada hallazgo ampliaba la magnitud del caso. El análisis forense confirmó lo que las confesiones sugerían. Los restos óseos mostraban fracturas repetidas compatibles con violencia física prolongada. Algunas víctimas presentaban lesiones defensivas, señal de que estaban conscientes y trataron de resistir. Otras tenían marcas de sujeción tan severas que el movimiento habría sido casi imposible. Las lesiones variaban, pero el método se mantenía. A medida que el número de víctimas aumentaba, las autoridades comprendieron que enfrentaban un fracaso de años. Garavito operó en un periodo de violencia generalizada, cuando las desapariciones eran frecuentes y los recursos estaban desbordados. Sus crímenes se perdieron entre miles de casos sin resolver. En juicio, Garavito recibió múltiples condenas. Sin embargo, las leyes vigentes en ese momento imponían un límite máximo a la pena. Aunque se le dictó la sentencia más larga permitida, el fallo no trajo consuelo a las familias que años después supieron lo que había ocurrido con sus hijos. El caso obligó a Colombia a enfrentar verdades incómodas. Expuso fallas en la investigación de desapariciones, en el intercambio de información y en la protección de poblaciones vulnerables. También mostró cómo una sola persona pudo explotar esas grietas para cometer atrocidades a gran escala. Investigadores que participaron relataron el desgaste psicológico de seguir las confesiones. Cada ubicación conducía a más restos. Cada recuperación confirmaba que no se trataba de hechos aislados, sino de una secuencia sostenida de violencia que se extendió durante años. Para las familias, los hallazgos trajeron un dolor distinto. Algunas obtuvieron respuestas. Otras supieron que jamás encontrarían a sus hijos. Muchas recibieron solo restos parciales.
enterrados tras años de incertidumbre. Luis Alfredo Garavito no dependía del caos ni de la rapidez. Dependía de la invisibilidad. Se aprovechó de la pobreza, la distancia y el silencio. Sus crímenes no se ocultaron por sofisticación, sino por negligencia y fragmentación institucional. La magnitud de su violencia cambió la forma de entender el crimen serial en la región. Su caso se convirtió en un punto de referencia para reformas investigativas y en un recordatorio de lo que ocurre cuando los patrones no se detectan a tiempo. Garavito suele ser descrito como un monstruo, pero ese término oculta la lección central. Era humano, moviéndose a plena vista, dentro de sistemas que fallaron en detenerlo. Su historia permanece como uno de los capítulos más oscuros del crimen moderno, no solo por el número de víctimas, sino por el tiempo que tardó en salir a la luz.